Vamos a comenzar la lectura del libro de Ken Moji, Ikigai Esencial. Este habla de una práctica milenaria que nos transforma como humanos, ayudándonos a buscar nuestros propósitos de vida. Este libro transforma tu ser si es lo que buscas en él. Hoy vamos a leer el capítulo 3, el Kodawari y los beneficios de la humildad. En los últimos años, Japón ha pasado a ser un destino turístico popular. En 2010, visitaron el país cerca de 8 millones de extranjeros. En 2015, los visitantes alcanzaron la cifra aproximada de 20 millones. Ya no es raro ver grupos de turistas paseando por las calles de conocidos destinos como Tokio, Kioto u Osaka. También se ven turistas en pueblos remotos, en restaurantes que antes solo conocían los lugareños y en sitios que tradicionalmente los visitantes evitaban. Desde la modernización de la nación, el gobierno ha tratado de atraer el turismo extranjero. En el periodo Meiji, 1868-1912, se construyeron varios hoteles de estilo occidental para acoger a los turistas de Europa y Estados Unidos. En estos tiempos, Japón no era una economía exportadora industrializada, por lo que las divisas de esos turistas tenían vital importancia. Cuando la economía creció rápidamente después de la Segunda Guerra Mundial, la importancia del número de personas que visitaba Japón se volvió irrelevante en comparación con la aportación de divisas obtenidas con la fabricación de material electrónico y automóviles. Obligadas a competir con las de China, Corea y Taiwán, y con el predominio de una economía basada en Internet procedente de Estados Unidos, están perdiendo terreno. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria, antes venerado y temido por ser el motor del Japón corporativo, se considera actualmente el poder blando. Solo un par de máquinas hacen dinero. El MESI ha puesto en marcha la campaña Cool Japan, inspirada en el movimiento Cool Britannia del Reino Unido, cuyo objetivo es diversificar la economía, dejando de centrar en la industria y asegurar el turismo como el nuevo sostén de la nación. Aumentar el número de turistas es uno de los retos más importantes de esta iniciativa. Los turistas suelen referirse a la gran cantidad de los servicios, la ciudad, presentación y la atención al detalle como algunos de los encantos fundamentales de Japón. Desde el funcionamiento prácticamente perfecto de los trenes, la red ferroviaria de alta velocidad, hasta el meticuloso y rápido servicio de los platos de ternera de las cadenas de comida rápida, cosa que los japoneses dan por sentadas, impresionan incluso y asombran a los extranjeros. Según los turistas, Japón está limpio y ordenado. Es un lugar donde todo funciona bien y a la hora prevista. Consideran los baños públicos, las tiendas y el transporte público muy bien mantenidos y administrados. Elogian a los japoneses por su carácter amable y servicial. Huelga decir que de vez en cuando hay algún contratiempo, como cualquier país. Japón tiene su cuota de personas y organizaciones incompetentes. Los japoneses, siempre dispuestos a mantener el listón alto, suelen quejarse del deterioro de las costumbres. Pero por término medio es justo decir que merecen un sobresaliente alto en calidad de los servicios y amabilidad. Para entender por qué Japón ofrece productos y servicios de alta calidad, es importante entender el Kodawari, un concepto de difícil traducción. Se suele traducir como compromiso o empeño. Sin embargo, como es el caso de muchos conceptos que se nutren de un contexto cultural particular, estos términos no expresan adecuadamente su verdadero significado. El Kodawari es un hito personal al que el individuo se mantiene fiel. A menudo, aunque no siempre, se trata del nivel de calidad o la profesionalidad del individuo. Es una actividad a lo largo de la vida que constituye un elemento central del Ikigai. El Kodawari es de naturaleza personal y una manifestación de orgullo por lo que uno hace. Pocas palabras, es un enfoque basado en poder los 5 sentidos hasta en el más pequeño detalle. De los 5 pilares del Ikigai, el Kodawari es el primero: empezar con humildad, sin obviar necesariamente el esfuerzo por los planes ambiciosos. Una cosa que quienes visitan Japón notan es el gran número pequeño de restaurantes y bares por sus dueños en lugares de cadenas o franquicias.
Ofrecen un ambiente local, son únicos, personales y reflejan los gustos de su propietario. Estos locales suelen tener un kodawari, un plato de la casa del dueño, el cual está muy orgulloso. Puede llevar determinados ingredientes o hacer horno a la región de la que proceden, o caracterizarse por el tiempo que lleva su preparación. Los clientes aprecian estos locales, donde pueden consumir platos con una preparación única, nacidos del deseo de celebrar la intención personal y el sentido de comunidad. Un ejemplo muy interesante es el de los famosos fideos ramen. Japón ha sido muy hábil transformando algo importado en algo cercano a la perfección. Estos fideos son originarios de China, pero una vez llegados a Japón, proliferaron las maneras de prepararlo. Dependiendo del sabor de la sopa, de cómo se cuecen y de la elección de los ingredientes, existen en la actualidad infinitas clases de ramen. Cuando dos japoneses se ponen a discutir acerca de qué ramen les gusta, sin duda la discusión se eternizará. El cineasta Justo Itami, uno de los más agudos observadores de la sociedad japonesa, rindió tributo con humor a Kodawari de los fideos ramen en su película Tampopo de 1985. Describe en ella todos los aspectos de la preparación de los ramen, desde la mezcla de la sopa, pasando por el amasado de los fideos, hasta la cantidad y las porciones de los condimentos. Además, los clientes tienen que aprender la manera correcta de comer y saborear los ramen. Todo esto se plantea con humor en la película, pero aunque el celo de los ramen sea exagerado y cómico, tiene gracia precisamente porque es muy cierto. Empezar modestamente y ejecutar cada paso a la perfección es el verdadero kit de los canales del ramen, respetuosamente compartido por la clientela. El kodawari en sí mismo parece un rasgo de intransigencia y egocentrismo, casi hasta el punto de excluir todo intercambio de ideas. De hecho, la idea de que los japoneses tienen un dueño de tienda de ramen, de kodawari, es la de alguien difícil de tratar, gruñón, que exige el mismo grado de apreciación por parte de los clientes. En Tampopo, el dueño de la tienda de ramen solo está satisfecho cuando sus clientes se han terminado toda la sopa. En realidad, el kodawari, en sus últimas instancias, pura comunicación. La sonrisa en la cara del cliente es la recompensa final e íntima por haber realizado todas y cada una de las pequeñas tareas necesarias para preparar el cuenco perfecto de ramen. Steve Jobs tenía su kodawari también, aunque no expresó su ethos con estas palabras. Cuando trataba de perfeccionar las características del iPhone, de hecho podía decirse que el kodawari era la característica definitoria de Steve Jobs. Incluso cabría afirmar que Steve Jobs era japonés por su kodawari. Por supuesto, Jobs era una persona excepcional, lo que tal vez el único en Japón es la prevalencia del espíritu del kodawari entre la gente común y corriente. Desde los propietarios de las tabernas hasta los productores de carne de buey, de Kobe y atún y de Oma, un puerto en la prefectura de Aomori, al norte del país. En Japón, muchísima gente expresa su propio kodawari. Hay muchos pequeños agricultores que dedican todo su tiempo, esfuerzo e ingenio a crear los mejores y más sabrosos productos. Consiguen el terreno adecuado, planifican y llevan a cabo la poda y el riego óptimo, y eligen la variedad de producto que van a sembrar muy cuidadosamente. Llegan lejísimos, llevados por su fuerte impulso de empezar con humildad. Un aspecto fundamental del kodawari es que los individuos persiguen sus propios objetivos por encima y más allá de las expectativas razonables, basadas en las tendencias del mercado. Si uno quiere tener éxito, necesitará crear productos de una calidad razonable. Sin embargo, a partir de cierto punto, el grado de mejora de la calidad disminuye en comparación con el esfuerzo realizado, como sucede con la curva de aprendizaje. Si eres estudiante, a partir de cierto punto no vale la pena estudiar más.
excepto en casos excepcionales, puesto que la nota apenas mejora. Más vale dedicar el esfuerzo a otras cosas. A las personas que poseen Kodawari, este modo tan racional de pensar le es completamente ajeno. No estarán satisfechos con unos fideos ramen que estén bien. No dejarán de buscar la calidad óptima, el atún perfecto. Si uno crea productos que estén bien o perfectos, es razonablemente exitoso. Sin embargo, los que poseen Kodawari van más allá, todavía sin razón aparente. Lo bastante bueno, sencillamente, no es lo bastante bueno para ellos. Podría decirse que es una locura creativa en realidad. Hay quienes pensarían que a partir de cierto punto, estos buscadores de la perfección se pasan, se esfuerzan demasiado. Es precisamente en este momento cuando se produce el milagro, o se avanza, o se crea algo completamente distinto. Con la creación de un producto nuevo, surge un mercado nuevo, y la gente está dispuesta a pagar un precio elevado por una calidad inédita hasta el momento. En la producción de fruta, los japoneses han demostrado un grado especialmente elevado de Kodawari. Los productores aspiran a una calidad cada vez mayor. Algunos incluso persiguen el sueño de una fruta perfecta, por ejemplo, una fresa con una escala de sabor de dulce a amargo a lo largo de su eje longitudinal. Sin embargo, una de las características más interesantes de las frutas perfectas que ofrecen la tienda de frutas más antigua de Japón es que la perfección tiene muchas definiciones. Solo mirando la sección de fresas, uno tiene la sensación de ser testigo de la culminación de diferentes líneas evolutivas que no necesariamente conducen a un único sabor y aspecto para la fresa. En Japón hay incluso una liga de élite de las frutas. Senbikilla lleva abierta desde 1834. Los productos que comercializa son de tal calidad que si una fruta es aceptada para ser ofrecida en uno de sus puntos de venta, puede decirse que ha llegado al Salón de la Fama de las Frutas. En Senbikilla, ya sea en Tokio o fuera de la ciudad, es difícil no quedar impresionado por los precios increíblemente elevados y la hermosa apariencia de las frutas, que son verdaderas obras de arte. Un ejemplo por excelencia de la fruta perfecta que se comercializa allá es el mushmelon, así llamado por su sabor almizclado. La sola mención de Senbikilla evoca la imagen de un mushmelon carísimo, que suele compararse como para regalar. De hecho, en Japón se considera la más alta muestra de respeto que te regalen uno. Un mushmelon de Senbikilla cuesta como mínimo 20.000 yenes, 155 euros. Puede que parezca ridículo, pero si supiéramos el tremendo esfuerzo y el kodawari necesario para cultivar un mushmelon, incluso nos parecería una ganga. Los mushmelons de Senbikilla se cultivan con la técnica un tallo para cada fruta, mediante la cual los frutos sobrantes se eliminan para que no consuman los nutrientes destinados al deseado. Dado que todo el mundo sabe el inente esfuerzo que se dedica al cultivo de un solo mushmelon, nadie considera desmesurado su precio, aunque todo hay que decirlo, no está al alcance de todos los bolsillos. Si uno tiene la suerte de que le regalen un mushmelon de Senbikilla, que se prepare para toda una experiencia de dulzura, jugosidad, sabor y texturas sublimes. Si uno no puede permitir una pieza entera, que pruebe las rodajas que sirven en los cafés y restaurantes de Senbikilla, donde ofrecen la misma fruta que venden en sus tiendas. La fruta de Senbikilla es arte biológico creado por el kodawari de sus abnegados agricultores. Desde luego, la prueba de que es arte requiere su consumo. Podemos admirar un mango en su punto óptimo de madurez, a más de 75 euros la pieza, como si fuera una joya, en su caja de presentación especialmente preparada por la frutería. Dado su precio, quizás nos da reparo manipularlo, y más todavía comerlo. Sin embargo, a menos de que lo pelemos y lo retorcemos,
no podemos apreciar el verdadero valor del mango maduro. En otras palabras, tenemos que destruirlo para apreciarlo. ¿Y qué experiencia tan breve? Uno se lleva la fruta a la boca, mastica, traga y se acabó. Adiós a su experiencia gourmet de 75 euros. Tal vez el romance de los japoneses con la fruta perfecta es un reflejo de la creencia en lo efímero. El hanami, el momento en que los japoneses admiran los cerezos en flor en todas las primaveras, es un buen ejemplo de ellos. Los nipones se toman las cosas pasajeras de la vida muy en serio. Comerse un mango perfecto o un majestuoso mushmelon en cuestión de minutos y aportar un placer fugaz, no puede uno retener la experiencia. A diferencia de un estímulo visual, que queda constancia de lo que comemos y es probable que así siga siendo en un futuro. No podemos hacer un selfie del sabor. La creencia de lo efímero del Ikigai es ser consciente del momento presente, el quinto pilar. Posiblemente es el más profundo de los 5 pilares. Por supuesto, el placer efímero no es una característica exclusiva del Japón. Los franceses, por ejemplo, se toman muy en serio los placeres sensuales, al igual que los italianos, o ya puesto los rusos, los chinos o incluso los ingleses. Cada cultura tiene su propia inspiración. Veamos otro ejemplo del kodawari en la cultura nipona, que es la cerámica. Los japoneses siempre han apreciado el arte de la cerámica. Los cuencos utilizados en las ceremonias del té han sido especialmente valorados durante siglos. Cuando los señores de la guerra libraban batallas para hacerse un nombre, esperaban recibir los famosos cuencos como recompensa simbólica. Incluso se dice que algunos se llevan una decepción si recibían solo un castillo y tierras que gobernar en lugar de un precioso recipiente. Hay una clase particularmente famosa de cuenco, el llamado yogen, que los señores de la guerra apreciaban mucho. El término yogen expresa el concepto de metamorfosis durante el proceso de cocción de la cerámica en el horno. Se cree que los cuencos se fabricaban en China durante varias centurias a partir del siglo V. Tenmoku es la pronunciación japonesa de Tianmu, una conocida montaña situada al oeste, de donde pensaban que eran originarias algunas clases de cuencos. Un cuenco yogen está decorado con estrellas azul oscuro, lila y de otros colores, como una galaxia de luminosidad, esparcida por la negra extensión del cosmos. Por eso lo llamo, de manera simple, cuenco estrellado. Solo quedan 3 de estos cuencos en el mundo. Todos están en Japón y han sido declarados tesoro nacional. No hay ninguno igual, cada uno es distinto e inconfundible y causa una impresión imborrable. En Japón existen muchas leyendas acerca de los cuencos, pero la de los estrellados es particularmente conmovedora. Según la tradición, el legendario señor de la guerra, Oda, poseía un cuarto bowl estrellado. Se cree que fue destruido cuando Oda murió en 1582 debido a la traición a Akechi, su criado, en el templo de Ono de Kioto, durante un golpe de estado. Cuando más expectativas tenía Oda de reunificar Japón tras el caos originado por la guerra Onin, que duró más de 100 años, pillado por sorpresa y viendo que no tenía ninguna posibilidad de vencer o huir, el orgulloso Oda se quitó la vida tras mandar a incendiar el templo, destruyéndolo todo, incluido el preciado cuenco. Hoy en día, el proceso de fabricación del cuenco estrellado es uno de los mayores misterios de la historia de la alfarería. Generalmente los cuencos están hechos de feldspato, piedra caliza y óxido de hierro. Dependiendo de la preparación de la arcilla y de cómo se forma el esmalte cerámica en el proceso de calentamiento y enfriamiento, el dibujo y la textura de los cuencos varía. Estas piezas son notables por su diversidad en el acabado, un proceso alquímico de transformación
que los artesanos no entienden ni controlan por completo. Parte del vasto universo de patrones posibles son los cuencos estrellados, probablemente resultado de la casualidad. La probabilidad de fabricar un cuenco estrellado era tal vez de menos un entre decenas de miles. Reproducir un cuenco estrellado se ha convertido en la pasión, el kodowari, de varios conocidos ceramistas japoneses. Adoran este precioso cuenco hasta tal punto que lo han convertido su reproducción en la pasión de su vida. Hoy por hoy constituye el santo grial de la cerámica japonesa. Uno de ellos es Nagae, representa de la 9ª generación de una familia de maestros ceramistas de la ciudad de Seto, próxima a Nagoya, una zona donde gobernaba Nobunaga Oda. Nagae es el apellido familiar, mientras que el nombre común con el que se designaban los maestros de la casa. La reproducción del cuenco estrellado era la pasión de su padre. Su hijo afirmaba que este era de los que no cejan su empeño y habrían dado su vida por conseguirlo. Mientras su padre vivió, desde pequeño, oyó hablar del cuenco estrellado miles de veces. De hecho, tan cautivado estaba el padre por conseguirlo que durante una época abandonó su trabajo habitual. La producción de cerámica de Seto era convencional. Nagae hizo progresos. Hubo un momento en el que creyó estar a las puertas del éxito. Luego entró en un callejón sin salida. Murió sin haber logrado la reproducción del cuenco estrellado, víctima de una apoplejía. Nagae asumió el título e inició sus propios esfuerzos para reproducir el cuenco. Compró más de 100 materiales diferentes de alfarería y probó con distintas mezclas en proporciones diversas. Ha experimentado con más de 700 clases de yuyao, una mezcla especial de material para pulir la vasija antes de hornearla. Se cree que los cuencos estrellados se fabricaron en los hornos de loza del yacimiento de Jian, en la provincia de China de Fujian. Habían unos 10 hornos de Jian produciendo loza. Es muy probable que los cuencos estrellados salieran de uno de ellos. Uno de esos hornos, sacados a la luz recientemente, mide 135 metros de longitud y a lo largo de los años se conocieron en él más de 100.000 piezas. El yacimiento estuvo en funcionamiento durante más de 300 años, desde aproximadamente el siglo V hasta el siglo VIII. Los cuencos estrellados habrían estado en los millones de piezas fabricadas de ese lugar. Nagae importó un contenedor lleno de arcilla de Jian, las 40 toneladas de material necesario para fabricar 10.000 cuencos. Crear cuencos de arcilla de Jian es un sueño heredado de su padre. Para este, reproducir un cuenco estrellado era como construir una pirámide. El cuenco estaba en la culmina, pero antes había que allanar el terreno para iniciar el ascenso. En el yacimiento de Jian todavía quedan montañas de vasijas quebradas, capas de piezas rotas, algunas más de 10 metros de grosor, cubren una zona de 2 hectáreas. Curiosamente, nunca se ha encontrado ningún fragmento de cuenco estrellado entre los restos. Acerca de este hecho, se ha planteado varias posibilidades, teorías conspirativas incluidas. Sin embargo, en 2009 fueron encontrados fragmentos de un cuenco estrellado en unas obras de obra de Hank, ciudad que solía ser la capital de Bactro de dinastía de Song del Sur, 1127-1279, lo que acabó con la teoría de la conspiración. Ahora se cree que los cuencos estrellados fueron, de hecho, fabricados por artesanos del distrito alfarero de Jian. En 2002, Nagae hizo una presentación en un simposio internacional, ciudad productora de cerámica desde hace 1700 años, conocida como la capital de la porcelana. En ella expuso los fundamentos de su enfoque para reproducir estos antiguos cuencos. Nagae planteó la hipótesis que él usó y la vaporización de la fluorita en los hornos de cerámica de Jian contribuyó a la formación de varios dibujos
entre ellos los cuencos estrellados. Hoy en día hay algunos signos esperanzadores en la reproducción de los cuencos estrellados, pero la búsqueda de Nagae y otros están lejos de haberse terminado. La historia de los cuencos estrellados es la típica mentalidad japonesa en varios aspectos. El primero, la tremenda curiosidad por las cosas procedentes del extranjero, como estos cuencos chinos. Como ya he mencionado, los 3 cuencos estrellados que quedan en Japón fueron declarados Tesoro Nacional por la Agencia de Asuntos Culturales, una organización gubernamental que se ocupa de estos temas. Existen muchos ejemplos de objetos de otros países que el gobierno japonés valora mucho y a los que les otorga el máximo reconocimiento. Los del Tesoro Nacional no tienen nada que ver con el chauvinismo. A los japoneses se les da bien asimilar, adaptar y hacer suyo lo importado, ya sea los caracteres chinos en la antigüedad o en los últimos años. Las técnicas para cultivar un jardín inglés, el béisbol que se importó de Estados Unidos, pero que se ha transformado en un deporte japonés bastante diferente. Ana de las Tejas Verdes, de la novelista canadiense. Los Monin, de los finlandeses, se han convertido en afamadas series de anime. El novelista Haruki ha traducido obras del inglés, sobre todo las de Raymond. Debido a su reputación y en buena medida por la calidad de las versiones, los escritores traducidos se han convertido en autores de culto para los lectores japoneses. Como hemos visto en este capítulo, los japoneses a veces se dedican a producir cosas con una meticulosidad que raya en lo insólito, como es el caso de la fruta perfecta que se ofrece en Senbijika, o intentando reproducir el cuenco estrellado. El ikigai derivado de vivir de conformidad con el kodawari suele ser motor de estos comportamientos. El kodawari, entendido en su aspecto estático, parece conducir a una inflexibilidad metodológica, a poner énfasis en la tradición y cerrar la mente a las influencias externas. Sin embargo, como hemos visto hasta ahora, el kodawari no conduce necesariamente a un rechazo de las influencias existentes. Todo lo contrario, el japonés ha sido y sigue siendo un pueblo curioso. Empezar sin grandes ambiciones es el sello distintivo de la juventud. Cuando se es joven, no se puede empezar todo a lo grande. Hagamos lo que hagamos, el mundo le importa poco. Hay que empezar con humildad. Si algo nos sobra, es amplitud de miras y curiosidad, los grandes motores de arranque de una causa. Los niños son siempre muy curiosos, así que ya podemos ver el vínculo entre curiosidades e ikigai. Resulta gracioso, pero en el Japón de la posguerra, el comandante supremo de las fuerzas aliadas, el general MacArthur, gobernador militar de Japón entre 1945 y 1950, dijo que esta era una nación de 12 años. Con ello se refería a la naturaleza inmadura de la democracia japonesa en ese momento. La frase pretendía ser despectiva. Sin embargo, si se considera que tener una mentalidad juvenil, ávida de curiosidad, es una ventaja en la vida, entonces el comentario del general podría tomarse como un cumplido. Posiblemente el Ikigai nos convierte a todos en Peter Pan. Y eso no es necesariamente algo malo. Tengamos todos 12 años. Una mentalidad juvenil es importante en el Ikigai, pero también lo son el compromiso y la pasión, por aparentemente insignificante que sea el objetivo. Así hemos terminado nuestro capítulo número 3. Te espero para leer el próximo capítulo, La belleza sensual del Ikigai. Suscríbete a mi canal y dale un like al video.